Y el proyecto será sancionado mañana en la Cámara de Representantes, donde nuevamente se espera la presencia de los colectivos. Vamos a entrar en detalle de lo que implica esta ley para nuestro país y estos derechos o privilegios, como escuchábamos recién alguna de las voces. Recibimos a Marcela Pini, psicóloga integrante de Unión Trans, y a Daniel Márquez, el responsable de la Clínica San Boa, especializado en el tratamiento para personas trans. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir. Buen día, ¿cómo andan? Bienvenidos. Bien, Marcela, comienzo contigo y repaso algunos datitos del último censo, como por ejemplo que la población trans está compuesta por 873 personas. Este censo es desde el año 2016. La edad promedio en que abandona el sistema educativo es a los 14, un 25% se desvincula del hogar a edades tempranas y la esperanza de vida es de 35 años. Vienen hace mucho luchando y te vemos con el pañuelo además en esta última marcha por la diversidad. Además era una de las consignas, Ley Trans Ya. ¿Qué implica este paso que se dio ayer para nuestro país? Y es un paso importante en muchos sentidos. Veníamos hablando con Daniel y venimos hablando desde la colectiva incluso. Creemos que más allá de que es un reconocimiento en derechos, es garantizar determinados derechos que la población trans no accede históricamente. También hay otros cambios que el movimiento social ha generado a partir de la campaña nacional. Convengamos que la campaña es una campaña que es autogestiva, es no político-partidaria y es la primera vez históricamente en donde el Uruguay, en un colectivo de la diversidad sexual y en un movimiento que tiene que ver con los derechos hacia la diversidad sexual, la voz de las personas trans está en primera persona. Eso es fundamental para nuestro entender. Doctor, y desde la consulta, ¿puede haber un antes y un después ahora en el vínculo con toda esta población que, como decía Nole, un millar de personas aproximadamente? Sí, sin duda. Nosotros entendemos que esto va a ser un cambio sustancial en la calidad de vida de las personas y en la expectativa de vida de las personas. Entendemos que la experiencia de San Boa todavía es una experiencia limitada, tenemos que replicar esta experiencia a varios lugares. Ayer seguíamos desde el equipo salud, justo ayer hubo consulta y mientras ocurría esto en el Parlamento, nosotros estábamos atendiendo la consulta y seguíamos con el equipo de salud lo que estaba ocurriendo, porque también para nosotros, quienes acompañamos la salud de las personas trans, esto es muy importante. El otro día me contaba un médico que, claro, a veces la información es primaria y el sistema como que no sabe cómo manejarse. Entonces tenía, por ejemplo, un paciente le quedaba y la ficha tenía un nombre de hombre. Y entonces, cuando llamaba a ese paciente, no venía nadie porque, claro, se generaba una situación muy complicada, ¿no? Entonces, se generó un problema un poco violento porque, claro, el médico no sabía por un lado, esta persona trans lo increpó y se generó un problema. ¿Estas cosas son las que tienen que cambiar? Sí, y adaptarse al sistema. Es parte de la formación que nosotros también estamos... Yo soy docente de la Facultad de Medicina y parte de la formación que intentamos hacer a los estudiantes, pero también a los posgrados, es justamente esto. Estos aspectos que son los más fundamentales. Los aspectos más específicos vinculados a la hormonización tienen que ver más con una especialización o con parte de lo que tiene que ver, pero los aspectos humanísticos, el día a día, el día a día, la empatía, el estar cerca, el acompañar las trayectorias. Sí, ¿qué pasa con la discriminación que venía de los manuales de salud, ¿no? Y que hablamos de salud, pero son personas sanas. Claro. Que ese es otro de los temas en discusión. Cuando apareció esto de la Organización Mundial de la Salud, nosotros ya no necesitábamos de que la Organización Mundial de la Salud definiera que esto no iba a estar dentro del manual de patología mental. Nosotros ya lo hacíamos desde cuando comenzamos, porque entendemos que justamente esto es el asunto, acompañar. Nosotros recibimos muchos y muchas adolescentes que golpean el consultorio y están solas y solos porque fueron expulsados de sus hogares. Y eso nos pone un desafío de muchas veces ser la única contención que tienen esas personas. De mantenerlos en el sistema, ¿no? Y mantenerlos en el sistema. Y eso es una fuerza que hay que realizar. Siempre yo digo que los esfuerzos que tenemos que hacer tienen que ser directamente proporcional a las necesidades de las personas. Yo me dedico a poblaciones vulneradas hace varios años y esta es la población más vulnerada de las más vulneradas. Claro, y hablando de lo que estás contando, ¿no? La gente que se acerca, los jóvenes sobre todo, además que tienen que tener mucha más información y hablábamos que esto no es un tema de sanidad en realidad, sino que el género de identidad, la identidad de género no coincide con el género asignado al nacer. Se presentó un documental que hizo el colectivo Trans Boys Uruguay, Vivir como un guerrero. Habla de la niñez, la adolescencia y también el transcurso de la vida de las personas trans, pero también de su familia. Vamos a compartir un poquito. A medida que vas creciendo, te vas dando cuenta de que tu cuerpo es diferente. Y sobre todo en la adolescencia va cambiando de una forma que vos no querés que cambie. Y no lo podés dominar. En los 80, 90 no era la misma sociedad que hay hoy y no estaba el acceso a la información que hay hoy.
tenía 6 o 8, yo pensé que no había personas así igual que yo. Al principio no lo aceptaba y después, bueno, a medida que lo vi sufrir y vi realmente la evolución que tuvo, como que fue maravilloso, porque descubrí otro niño y a medida que lo descubrí vi que era feliz. Si piensan que no van a poder ser felices con su transición, es todo lo contrario. Cuando vos lográs llegar hasta al punto de llegar a sentirte bien contigo mismo, es como el premio de todo el esfuerzo que tuviste que hacer durante todo el tiempo. Se puede, y yo le digo, desde mi punto de vista, a todas las personas que están todavía dentro del closet, que salgan, que no tengan miedo, que afuera siempre va a haber alguien que los apoye y hay obstáculos, como para todo tiene obstáculos, pero la meta siempre está y se puede. Todas mis amigas querían comprarse aquel vestido y que, mirá, no sé qué lindo este coso de maquillaje, no sé. Y yo siempre estuve como diciendo, no me importa mucho esto. Pensando en cómo cambiar el mundo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer para que no hayan otros Rodrigos chiquitos, ¿no? Todas estas familias, los padres, los gurises. Yo me siento así. Digo, no me siento yo un superhéroe, pero en esta lucha es como que todos somos un poco héroes. No hay un héroe como tú. Bueno, esto es un resumen de este documental donde muchos fueron pacientes tuyos, sí, me estabas diciendo. Claro, pasar por allí, que hace 4 años funciona el San Juan. 4 años y medio que estamos ahí en el servicio, con una experiencia increíble, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Recibimos muchos médicos y profesionales de la salud que vienen a formarse a Uruguay en esto que Uruguay ha sido punta de lanza. Eso te iba a decir, esto que implica también para que el resto de la región y el mundo empiece a mirar este ejemplo. Es un avance sustancial en cuestión de derechos. Y ahora también hay que informar o de alguna manera concientizar a tus colegas, a los médicos, ¿no? Ayer estaba Rodrigo aquí en Desayunos Informales y nos decía que en el interior pasa mucho de que los médicos no quieren tocarlos, no quieren atender a las personas trans. ¿Qué hacer con estos casos? Yo creo que esto tiene que ver un poco con la formación también y tiene que ver con esto de cuando uno trabaja en el primer nivel de atención cerca de donde están las personas, es como muy difícil no empatizar. Yo creo que estas cosas ocurren más en las consultas puntuales, donde las personas son más cosificadas. Entonces, siempre cuento breve una anécdota, una paciente que en el primer tiempo cuando abrimos la consulta me planteó que no quería atenderse más ahí porque habían personas raras, y eran las personas trans. Y me pidió para cambiarse de turno. Yo le dije que trabajaba en ese turno y ella definió quedarse. Al año, cuando fue con su nieto, a quien dejó el cuidado en la sala de espera de su nieto fue a una persona trans, mientras ella estaba siendo atendida. Entonces, estos espacios de sociabilización son los espacios que proponemos. Esto de demonizar, yo ayer me extrañaba en el Parlamento escuchando algunas opiniones. Esto de mostrar al más vulnerado como un privilegiado es algo que atenta mucho contra la salud y preocupa que parlamentarios lo digan así explícitamente, porque esto son cuestiones de salud, no estamos hablando de otra cosa que no sea salud. Marcela, y a nivel psicológico, estas cosas que estamos contando... Sí, a ver, yo adhiero con lo que estaba planteando Daniel. Y yo empezaba diciendo que esta visibilización de las identidades trans, este proyecto de ley que hace a los derechos de las personas trans, no solo ha cambiado muchas cosas, no solo ha cambiado el acceso a derechos, sino ha cambiado también la forma de relacionamiento con las personas trans. Venimos de un modelo médico hegemónico en donde nos falta mucho como para poder acceder a otro tipo de atención clínica, un trato diferenciado, distinto. Entender que la biología no es el destino, como decía Freud, y me parece que eso es extremadamente importante. Entender que hoy por hoy negar los estudios de género, hoy por hoy negar el discurso de las personas trans, su vivencia, su experiencia, su sufrimiento, me parece que nos deja fuera a un modo de atención humanista y lo tenemos que incluir. Entender una cosa sobre los manuales que ustedes preguntaban, ¿no? Los manuales de psiquiatría no son para los usuarios, son para los profesionales, es para nosotros. Para quienes atendemos y para decir, bueno, tengo un manual de orientación para poder pensar
esta situación desde este lugar. Pero no nos podemos olvidar de la singularidad de cada consultante, de cada persona que tenemos adelante. Porque quien nos va a decir qué es lo que le pasa, qué es lo que siente y cómo quiere transitar su vida es el usuario, no somos nosotros. Claro, ahora las nuevas generaciones, obviamente esto les va a hacer un cambio, Marcela, pero vos venís hace mucho luchando por esto y además lograste estudiar, lograste ir a la universidad, sos psicóloga. ¿Cómo fue todo ese transcurso? Porque me imagino que esa ignorancia del otro lado la viviste, esa violencia de la exclusión también. Sí, claro. Y no fue un camino sencillo. A ver, hoy puedo llegar a pensarlo, yo tengo 45 años y puedo hacer una retrospectiva de mi vida y cuáles son algunos mojones que yo considero que fueron los quiebres, ¿no? Pero también estuve en situación... Soy licenciada en psicología y soy maestranda en psicología clínica, pero también estuve en situación de trabajo sexual. Entonces, quizás desde otro lugar, con otras herramientas para poder pensar que ese no era un lugar, que ese era un lugar asignado por otros para mí. Claro. No era el lugar que yo quería estar. Entonces me parece que también en esto de decir, bueno, ¿qué nos está pasando como Uruguay? Que estamos pudiendo pensar otros modos de posicionarnos frente a la diversidad. Creo que nos pasa también dentro de la colectiva, dentro de las propias personas trans, en donde, ¿qué pasa con determinados grupos dentro de la población trans que nos es tan difícil acceder a veces para que puedan entender que el lugar del trabajo sexual, sin duda que es muchas veces un destino, pero hay mucho de nosotros para poder salir de ese lugar. Como también le pasa al ámbito médico o el ámbito psicológico para poder entender que ese lugar al que el modelo médico ha asignado a determinadas personas tiene que ver con una construcción cultural, histórica, de patologización de determinadas formas. No, y a veces de debe haber sentir habido y vivir. un rechazo y una violencia explícita, pero también está la otra, la cotidiana que está implícita, donde que también incide y mucho, ¿no? Porque ya no es a veces una situación embarazosa, difícil en un momento, sino que día a día el aislamiento. Sí, yo digo, cuando recién Daniel hablaba en esto de las desafiliaciones institucionales, ¿no? El sistema de salud y sus instituciones no están ajenos tampoco a las desafiliaciones institucionales que las personas trans tienen en sus trayectorias vitales. Pensemos en esto del censo, que está bueno como aclarar, ¿no? Ojalá que esto fuese realmente un censo. Este es un relevamiento que surge a partir de una tarjeta Uruguay Social, que es una prestación que existe, y vamos a desmistificar eso, una prestación de 955 pesos. O sea, no estamos hablando de... Eso de los privilegios, ¿no? Exacto, esos son los privilegios. Bueno, ahora si querés después comento algo sobre los privilegios, pero no fue un censo, dio 800 y algo de personas, pero convengamos que las niñeces trans no están incluidas en ese censo. La accesibilidad a esa persona para poder ser encuestada tenía que ver todo con un procedimiento previo que era el de si tenía TUS o no tenía TUS, el de si tenía tarjeta Uruguay Social o no. Entonces seguramente hay una cantidad de gente que está por fuera porque censar personas trans en este país no está previsto. Y lo que no está previsto es muy difícil de hacer. Pero pensemos que la primera desafiliación institucional es la de la familia. Recién Lucía planteaba el tema del interior. ¿Qué pasa en el interior? Yo creo que hay diferentes realidades. Creo que por un lado hay una contención mayor, pero también hay una situación de señalamiento, de visibilización también mayor. Entonces, un poco lo que intentamos hacer y estamos proponiendo es que lugares como el Samboa pueden estar replicados en el interior, porque recibimos pacientes que viajan de Bella Unión para una policlínica del primer nivel de atención y viajan horas y pierden días de trabajo. Bueno, o lo que charlábamos, personas en situación de calle porque fueron expulsadas de sus familias. Yo creo que esto que decía Marcela de visibilizar las niñeces trans y las adolescencias trans es algo sumamente importante. Y fue un punto polémico en el Parlamento. Sí. Fue uno de los puntos más polémicos. Fue de los más polémicos. Y yo no me cansé de decirlo, de que entendía que quien está en el escritorio no puede jugar el rol de quienes estamos en el territorio. Porque me gustaría a estos legisladores que decían de que tenía que ser mayor de 18 años la persona a quien debíamos indicarle la armonización, prestarle mi túnica, que fuera a la consulta y que le diga a un adolescente de 16 años maduro que toma decisiones que su única salida es al mercado clandestino y la muerte, que se vaya de la consulta y vuelva a los 18 años. Eso es abrirle la puerta al mercado clandestino.
a esa adolescente la inyección de silicona industrial, de productos tóxicos, de hormonas clandestinas de frontera, que existe, que está sobre la mesa. Hoy tenemos la oportunidad que esté dentro del sistema de salud. Porque lo va a hacer igual, porque es lo que necesita. Lo va a hacer igual. Lo va a buscar en otro lugar. Y está al alcance de la mano. ¿Cuáles son los riesgos que tiene? Muchos, la muerte. La inyección de silicona industrial son procedimientos tóxicos que generan muerte. Y acá no podemos poner medias tintas. Entonces, cuando uno escucha un discurso que se nota que es del escritorio y que es no tener contacto con las personas, a nosotros que estamos en contacto y que nos quieren dejar sin herramientas para poder hacer el abordaje en salud, nos genera impotencia. Claro, ahora queda el cambio de sexo a partir de los 18, pero sí pueden utilizar las hormonas antes. Claro, la utilización de hormonas para muchas personas es la única salida, porque básicamente en la adolescencia este mercado clandestino no regulado hace que por muy pocos cientos de pesos las personas accedan a una clínica, o no clínica, a una casa de una persona donde se inyecta la silicona industrial que conocemos que se usa en las fábricas para pegar cosas. Sí, para ¿Cómo se tomaron la modificación del artículo que sí habla del cambio de sexo, de la intervención quirúrgica, sí, a partir de los 18 años? Yo creo que ahí, si bien entiendo que teniendo en cuenta los procesos, en Uruguay nunca se iba a llegar a una intervención quirúrgica en menores de 18 años. Yo siempre entendí que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en su autonomía progresiva, cuando tienen una madurez, todos los procedimientos médico-quirúrgicos tienen que ser adaptados para ellos. Un adolescente maduro tiene los mismos derechos equiparables a un adulto. Y cuando me hablan de la patria potestad, también aquí es importante recalcar que la patria potestad es para acompañar a nuestros hijos a acceder a procesos como la salud. Cuando la patria potestad atenta contra la salud de una persona, ahí tenemos que poner en el equilibrio que sin duda pesa mucho más la salud de las personas. ¿Cuáles son los pacientes más jóvenes que has recibido? ¿De qué edades, niños? 6 años. 6 años que ahí claramente no es una intervención ni hormonal, pero ya lo ni pueden quirúrgica. expresar claramente. Claramente. Los pacientes de 6 años te dicen, mi nombre es tal, y no es el nombre que le pusieron los padres. Y ahí uno ya empieza a ver cuando desde la familia el proceso es ¿Cuál es la acompañar. reacción de esos padres? Y muchas veces es, mi hijo está enfermo o enferma, y ahí la tranquilidad que le da simplemente ir a una consulta y hacer un asesoramiento real. No, tu hijo o tu hija no está enfermo ni enferma, necesita acompañamiento. Sí, Capaz que lo que pasa es que también necesita acompañamiento de la familia para entenderlo. Claro, primero que nada. Primero que nada. Para poder entender y Pero acompañar. en el caso de que no ocurra, capaz que orientar a la familia. Y por eso yo entiendo que el proceso de orientación familiar es sumamente importante. Porque todos podemos tener en algún momento que nuestros hijos se expresen que tienen una identidad trans. Y eso puede ocurrir. ¿Qué vamos a hacer? Eso hay que interpelar. Echarlos de nuestras casas. Y yo creo que no es el camino. El proyecto que ayer se obtuvo media sanción en el Senado, debemos de reconocer que es un proyecto con una mejor redacción que el original. Sí adhiero a esto que plantea Daniel, en que nosotros desde la colectiva nunca estuvimos de acuerdo con esta cosa de marcar determinadas edades, porque en principio apelamos al Código de la Niñez y la Adolescencia y consideramos que la independencia progresiva tiene que ver con la perspectiva técnica. Es decir, somos los técnicos y las técnicas quienes debemos evaluar y considerar conjuntamente con el usuario en qué situación esa persona se encuentra, qué capacidades tiene para empezar o no un tratamiento, qué capacidades tiene para sostener una identidad también, pero siempre la última decisión tiene y debe de ser de quien vive con esa identidad, de quien habita esa identidad, y nunca, un técnico puede hacer una recomendación, puede decir por este lado, no, hay determinadas. En el caso de las patologías médicas, Daniel puede dar cuenta más de cuándo sí, de cuándo no, en qué situaciones en donde se hace una paraclínica previa. Pero no debemos de perder la perspectiva de que quien habita una identidad, si no puede habitarla, en esa situación se va la vida. Entonces esto me parece que es fundamental. Uno es a partir de saber quién es y que los otros y las otras nos reconozcan. Ahí empieza nuestra trayectoria vital de desarrollarnos como sujetos o como sujetas en lo que tiene que ver nuestra cotidianeidad. Es imposible pensar que una persona pueda ser en la medida de que no tiene un reconocimiento en cuanto a su nombre, en que no tiene una contención afectiva familiar y que no puede proyectarse. La capacidad de proyección es inherente a un sentirse
perteneciente a determinado grupo y a determinada sociedad y a la construcción de ciudadanía. Entonces, por eso es fundamental. Sí, Marcela, no me quiero ir sin que hables. Hoy dijiste, después les voy a hablar un poco de los privilegios. Sí. Y una de las personas que habló ayer fue la nacionalista Verónica Alonso. Dijo, no es necesaria la ley, estamos legislando por presión de corporaciones. No son derechos sino beneficios. Esto confirma discriminación. ¿Cuántas personas hay en condiciones similares? Y habló del subsidio que es mayor al de las personas con discapacidad o muchos jubilados. Y es casi igual a lo que ganan los soldados. Primero me parece que mezcló todo en una misma situación que no tiene nada que ver. Acá estamos hablando de identidad, acá estamos hablando de ser independientemente de la situación económica de las personas. Que sí, sin duda que las personas trans estamos en cuanto a nuestra trayectoria, digo, de las desafiliaciones institucionales hacen a la vulnerabilidad económica. Eso es directo. Pero me parece que acá hablar de privilegios, cuando estamos hablando que la expectativa de vida de una mujer trans es de 40 años, hablar de que la desafiliación temprana familiar genera una historia de desafiliaciones como ser... Estamos hablando de que el 65% o más de las mujeres trans han ejercido el trabajo sexual en algún momento de su vida como única posibilidad de ingreso. Estamos hablando que hoy las personas trans menores a 51 años tienen un ingreso promedio de 7.600 pesos. Las personas mayores a 51 años, que te diría que son contadas, claro, porque la pirámide poblacional dentro de esta población, dentro de nuestra población, está invertida. Ajá. Hay mayor personas jóvenes que personas envejecidas. Pensar que una persona mayor a 51 años dentro del colectivo trans tiene un ingreso de 3.400 pesos y considerar que leyes que tengan que ver con políticas afirmativas son beneficios, son privilegios, me parece que es una gran falta de respeto, es no tener conciencia social, no estar parados o paradas desde una perspectiva de derechos, y me parece que no es pensar en un Uruguay inclusivo, que abra puerta, que defragmente la sociedad y que empecemos a construir una sola voz con nuestras diversidades. Bien. Yo creo que hay que estar muy atentos también a diputados. El jueves se votan diputados. Mañana. Mañana. Y creo que hay que estar muy atentos a la perspectiva de salud. Yo creo que estos discursos que generan y multiplican discursos a la población de discriminación y de odio, producto de personas que son visibles y que tienen la obligación de legislar, tenemos que estar muy atentos. Yo, y desde los equipos de salud también, pido que estemos atentos a observar cómo es el discurso en diputados. Tenemos que tener un discurso de salud que sea inclusivo. Acá se nos va la vida de muchas personas. Entonces, esperamos que, al igual que ocurrió en senadores, en diputados pueda ser aprobada la ley y tener una ley que realmente cambie la expectativa de vida y la calidad de vida de nuestra población. Eso es un discurso saludable y necesitamos esas acciones para que Uruguay siga siendo líder en derechos. Marcela Pini, Daniel Márquez, muchísimas gracias. Un placer, por favor. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales.